la paciencia económica y la paciencia social ya se está agotando. Entonces, estaba muy bien lo que decía Fernán, que además de, vos decís, ¿por qué explica bien? Porque tiene la cabeza muy clara, por eso explica bien. Entonces, Fernán estaba contando cuál es el dilema, casi como cuando se encastra una nave espacial con otra en las películas, que hay que ir con el joystick un poquito de un lado y un poquito de otro. Eso tiene hoy la situación, por un lado epidemiológica y por el otro lado económica. Ahora digo, vos decís, la paciencia para el cuentapropista, digo, para el laburante todos los días está casi agotada. ¿Hay otro modo que no sea esto que está pasando, alguna ayuda, que vos me dirás si está llegando como corresponde, si el Estado está aportando? Pienso en autónomos, en monotributistas C y D, pienso en los laburantes cuentapropistas. ¿Hay otro modo? A ver, primero déjame decirte algunas cosas de fases de apertura, qué cosas deberíamos mirar, ¿no? Entonces, primero yo creo que lo conversé mucho en reuniones virtuales con muchos intendentes. Nosotros aplicamos también una de las cuarentenas más estrictas del mundo, a veces porque nuestro Estado no tiene otros instrumentos. Tiene que mejorar rápido lo poco que tiene y no tiene muchos instrumentos para ir gestionando la pandemia. Entonces lo que hizo fue apagar la economía y aplicamos un modelo para los grandes centros urbanos que por ahí en el interior tenían mucho menos sentido. 85% de los municipios de la Argentina tienen menos de 20.000 habitantes. Entonces apagamos todo muy de golpe y eso es un tema. Ahora, ¿cómo se podría pensar para reabrir? Creo que Fernán recién decía, bueno, puede ser que pruebo, ensayo y error, pero hay algunos parámetros que uno tiene que pensar. Uno, él decía, bueno, ¿cuál es la tasa de contagio? Pero después hay que mirar las actividades. Y las actividades uno tiene que ver qué impacto económico tienen en general y para cuánta gente. Segundo, uno tiene que pensar cuánto puede sobrevivir una actividad, porque hay distintas actividades que tienen distintas sensibilidades, estar cerradas determinada cantidad de tiempo, cuánto puede sobrevivir esa actividad. Y después, cuál es la modalidad de trabajo y si se puede modificar. ¿Sí? Si hay más o menos interacción cercana, es más o menos entonces la probabilidad de contagio y cómo la gente se traslada hasta ahí. Y por último, esto de que la demografía en la Argentina es muy distinta que en otros países. Entonces, aplicarla a lugares donde hay mucha más densidad poblacional, como si Argentina fuera totalmente homogénea, me parece que era un error inicial que el presidente corrigió en el último anuncio, delegando un poco a los gobernadores. Ahora vos me preguntabas, los cuentapropistas, los profesionales independientes. La verdad es que la pandemia no cambia el estado que tenemos, la pandemia revela el estado que tenemos. Lo ves en las cárceles, lo ves en el sistema sanitario, lo ves en la propia capacidad del Estado para anticiparse o para haber tenido los insumos necesarios, lo ves en las carencias que tienen los médicos y también lo ves en cómo y a quién llegás. ¿Qué quiero decir con esto? Hace mucho tiempo, y esto lo hemos discutido mucho, que en la Argentina la clase media es como la gran olvidada, ¿no? Es aquella que paga impuestos, no tiene la capacidad para sacar su dinero al exterior, para evadirlo o eludir los impuestos, paga cada vez más y recibe cada vez menos del Estado. Y nuestro Estado tiene construido dos partes. Tiene construido un gran sistema de seguridad social donde registró a los sectores más vulnerables y sabe cómo atenderlos, cómo llegarles. Tiene un gran panóptico que es la AFIP, que mira a lo más grande, a gente de retención en un lado, etc. Yo me acuerdo cuando se negoció, yo era embajador, el convenio de intercambio de información con Estados Unidos, el equivalente de la AFIP de Estados Unidos no podía creer la cantidad de información nuestra que tenía la AFIP. En el medio hay un agujero negro. La clase media. En el medio hay un agujero negro que así como paga más impuestos y no le das más educación, no le das más seguridad, no le das más salud en tiempos normales, ahora no sabes cómo atenderla. Sí, no llegás. Bueno, y ese es la gran discusión ausente y otra vez es un Estado que hace mucho tiempo que viene descuidando ese sector. Ahora,